Ya está iniciando. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla o todavía no? Sí sabe, profe. Ok. Ya, entonces vamos a continuar con esto desde cero para que todos se entiendan. Aquí lo habíamos dejado. Ah, me había olvidado antes de comenzar. ¿Han hecho el experimento? Sí, yo sí. Sí, Sí. Ok. Bueno, estaba entre nuestras tareas el comentar. ¿Quién llega primero en el primer experimento? La hoja versus el libro, así por separado. A ver, Emily, ¿qué tal? ¿Qué ha sido tu experiencia con esto? mm, y era primero perdón, el libro. El libro, ¿no? ¿Alguien le ha sucedido algo diferente que digamos, llegue la hoja primero? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo fue la experiencia con el primer experimento? Fue igual, primero fue el libro y luego la hoja. Ok. A ver, ahora voy a preguntarle a Abigail. En el segundo experimento, la hoja puesta encima del libro, ¿quién llega primero? Llega primero el libro y después cae la hoja encima del libro. Ok, o sea, no entiendo. Primero cae el libro y luego la hojita va persiguiéndole por detrás a una cierta distancia. Sí, exacto. Ok, y a ver, vos, Fabi, ¿qué experimentaste en la segunda opción? ¿Van juntos? Eh, ¿Van separados? van juntos, caen al mismo tiempo. ¿Verdad? A ver, Sí. Alejandra, vos, ¿qué te salió? ¿Van juntos o separados? Fueron juntos. Qué buena jugada. Pero no te maté, ¿eh? ¿Qué? Creo que a mí se nos cruzó las Perdón. comunicaciones. Ya, bueno, parece que a todos les ha salido lo mismo, ¿no? En un experimento van separados y es por culpa del aire, pero en el otro van juntos. Y es porque cuando ustedes ponen la hoja sobre el libro, bueno, eliminan el factor aire. A ambos va a afectarlos de la misma manera. Por eso observan que ambos van juntos. Si ustedes ponen otra cosa encima de un libro, un bolígrafo o un resorte, van a ver cómo los dos van al mismo tiempo, igual que el video que vimos la anterior clase del martillo, no, perdón, la bola de bolos y la pluma, ambos bajaban al mismo tiempo. Eso significa que esta aceleración la experimentan todos los cuerpos, no importa qué tan grandes o qué tan pequeños sean, todos van a ir a esta aceleración, a 9,81 metros por segundo. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con la parte de vector. Eh, ya teníamos eso pendiente, vamos a agregar este capítulo. Mm, aquí está, vectores. Luego le voy a poner número, tendría que ser el último que tenemos que llevar. Tema uno, este es el tema. Lo voy a poner como tema 2 o 3. Luego voy a poner el número. Tema algo, vectores. Muy bien, vamos a resumir todos los vectores en una clase. Es que se puede. Bueno, primero, los vectores en qué se utilizan? En muchas cosas, no solo en matemática. En física son muy importantes. Y ahí es donde nace la forma en la que las vemos. Estuvimos discutiendo sobre esto. Los vectores se pueden representar como flechitas. A los físicos
le suele ser bastante útil ese tipo de representación, pero bueno, es solo una representación. En realidad, un vector es una colección de números, podríamos verlo así, ordenados, como vimos con el IJ, con Fabi. Ya. Primero que nada, vamos a hablar de mm, sistemas de coordenadas. Eso va a ser lo primero. Los sistemas de coordenadas no son únicos, pueden haber muchos sistemas de coordenadas. El más común es el sistema cartesiano. ¿Ya? Hay sistema polar, sistema esférico, depende del problema que ustedes estén llevando, pero el sistema más común es el sistema cartesiano, el de IJK. Vamos a llamarle sistema cartesiano. Cartesiano. Es el que conocemos, ¿no? El de la hoja X y Y. Voy a dibujarlo aquí. Este es nuestro sistema cartesiano. El de toda la vida, el que conocemos siempre. Si digamos en el futuro se interesan en estudiar más a profundidad los vectores, van a ver que podemos construir no solo este tipo de sistemas. Hay sistemas polares que sirven para cuando estamos en lugares con curvas. Por ejemplo, Santa Cruz. Acá nosotros tenemos un sistema así coordenado X y Y, ¿no? Tenemos que dar el nombre de la avenida y con quién cruza, ¿no? Digamos, Camacho, bueno, y vamos a saber en qué lugar van a querer que estemos, entre la Camacho y la Bueno. Tenemos un sistema de coordenadas cartesiano, pero en Santa Cruz, ¿no? Son por anillos. Ahí te dicen qué anillo están, el primer anillo, segundo anillo, etcétera, y te dicen qué radio están del anillo. Te dicen primer anillo, esquina no sé qué, no conozco las calles de Santa Cruz. Ahí, esto de acá es un sistema polar, con círculos y rectas. ¿No? No solo existe el X y Y, hay otro. Esto es un sistema coordenado, el sistema cartesiano. Eh, Se van a poder colocar los puntos como X y Y. Este punto representa a un X y un Y. ¿Ya? Los puntos van a poder ser representados de esa manera. Ahora algunas características. Cuando hablamos del sistema cartesiano, lo tenemos aquí, ¿no? Este es un punto. Aquí lo voy a poner. No, mejor. Acá para. Mire, ahí. Tenemos este punto. Ahora nosotros queremos llevar del sistema cartesiano, que es este. Ya, tenemos una Y, una altura, y un X, la coordenada X y la coordenada Y vale Y y este X. Ahora, vamos a otro sistema, al sistema polar. ¿Qué va a ser del sistema polar? Vamos a escribir esto mismo, pero en otro sistema. No me salió bien.
Disculpas, a ver, voy a volver a crear, ¿no quiere? Ahí. Vamos a ver si ahora sí me sale. No, no me quiere salir. Voy a hacer otra copia, idéntica a esta. Bien. Ahí está. El mismo punto. El mismo punto. Está en 4x y 5x. 5x y 4y. Aquí sería el punto. Aquí está el punto. El punto x, y. Pero esta vez yo no quiero utilizar las coordenadas cartesianas, o sea, el x y el y ya no los quiero utilizar. Quiero utilizar otras cosas. Vamos a utilizar coordenadas polares. Aquí lo que voy a necesitar es radios. Vamos a necesitar un radio y un ángulo. Ya está. Vamos a utilizar una cierta distancia. Esta distancia de aquí a aquí le vamos a llamar R. ¿Ya? Es el tamaño de esta distancia desde el origen, desde el 0, 0, 0, de aquí, hasta el punto. Aquí esto le suena un poco más a un vector. Y además vamos a tener un cierto ángulo. Le vamos a llamar alfa. Ya está. El mismo punto, lo escribimos con rojo. Este punto está escrito con un X y un Y. Y el mismo punto yo lo voy a poder escribir ya no con X y Y. Ahora voy a poder escribirlo con R y un ángulo. Pero va a seguir siendo el mismo punto. ¿Por qué? Simplemente estoy cambiando el lenguaje en el que lo escribo. Ya no con X y Y, sino con R y... bueno, notita, alfa. Hemos escogido el ángulo alfa. ¿Y cómo ir de un lenguaje a otro? ¿Ya? Para ir de esta descripción cartesiana a esta descripción polar, ¿ya? Es el mismo punto que estamos hablando, solo que con diferentes lenguajes, si podría decirlo así. Aquí tenemos que X va a ser igual a R coseno de alfa. Y Y va a ser igual a R seno de alfa. ¿Por qué? Fíjense, aquí está alfa y esta altura va a ser, ¿no? Y, ¿qué va a ser? Va a ser R seno de alfa. Eso es Y. Y por el otro lado, X va a ser un coseno, porque está por debajo. Me permiten un segundo, quizá se ha trabado esta cosa. Me disculpas, un problema técnico, sí, está súper trabado. Seguramente la imagen ahorita se va a perder, va a volver. Ya, ahora sí me está haciendo caso. Creo que se trancó en la... ¿Pueden ver si estoy rayando algo? Sí, ¿no? Se está Y ahora rayando. sí se ve. Ahora Sí se sí, ve. ¿no? Se trancó. Ya, esto de acá va a ser R coseno de tita. Bueno, perdón, coseno de alfa. Por ahora no voy a discutir el por qué esto vale así. Un poquito más adelante voy a explicarles la razón por la que lo estoy llamando. Pero por ahora, estas son nuestras relaciones. X, este tamaño de aquí, escrito con este lenguaje de R y alfa, voy a poder utilizarlo de esta manera. Y está también las transformaciones al revés, donde R va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Y todo esto en raíz. Y alfa va a ser igual a
tangente menos 1 de y sobre x. Estas son las ecuaciones que nos van a ayudar para todo nuestro recorrido en vectores. Son muy importantes porque, dado un cierto punto y su descripción en esta forma, ven, aquí yo tranquilamente podría escribirle como si fuera un vector. Nos van a ayudar. Digamos que esto es el contenido matemático que necesitamos. Pero nos tomaría un poquito más de tiempo explicar cada uno de sus ecuaciones que vamos a utilizar. Estas de aquí. ¿Por qué? ¿Cómo? Por ahora, o para después podemos dejar un tratamiento más amplio. Estas son las ecuaciones que vamos a necesitar. Igual que en cinemática yo les he presentado ecuaciones, ¿no? Para movimiento uniformemente acelerado. Les he presentado de la nada ecuaciones. Vamos a tener que hacer lo mismo ahora para continuar. Para vectores, las fórmulas que vamos a necesitar son estas. ¿Qué significan? Aquí están. Significa esto. R es el tamaño de esta distancia desde el origen hasta este punto. ¿Qué va a ser X? X es este tamaño. Lo escribiré mejor. No entiendo. X es este tamaño. ¿Y quién es Y? Pues Y es la altura. ¿Y cuánto vale X? Vale el tamaño de esta distancia por el coseno del ángulo de acá. ¿Y cuánto vale Y? La altura vale R, o sea, el tamaño de esa distancia por el seno de pi. Y si yo al revés, yo tuviese el tamaño X aquí y el tamaño y yo quisiera hallar el ángulo y la distancia de acá, bueno, utilizo estos otros. Para hallar R, el tamaño, con X y Y, yo voy a utilizar X al cuadrado más Y al cuadrado, y eso va a ser R. Y alfa, ¿cuánto va a ser el ángulo? Va a ser simplemente Y sobre X. Estas son entonces nuestras ecuaciones. Vamos a llamarlas, vamos a darles un nombre. Ecuaciones de transformación. Esas van a ser sus nombres. Ecuaciones de transformación. Muy bien, estas son nuestras ecuaciones de transformación. Luego de qué vamos a hablar, ya. Siguiente tema en discusión. Cantidades vectoriales y escalares. Profe, antes una pregunta. Lo de las coordenadas rectangulares es lo mismo, solo que cambiando la I y la J, ¿no ve? Esto de acá. Sí, eh, en es de en las rectangulares, esto de aquí, ¿no? sí. Es cartesiano o rectangulares. Ah, no, yo pensé que era otra cosa, o diferente. Ok, es cartesiano o rectangular. Y sí, aquí tú puedes agregar ya el IJ. Vamos a ir introduciendo un poco el lenguaje formal. Ese IJK se llama base. Por ejemplo, aquí tú tienes una base rectangular o cartesiana y va a ser perdón, aquí es el J, y aquí es el I, ¿no? El I en X y el J en Y. Pero todavía estos no los estamos introduciendo. Por ahora solo estamos hablando de sistemas que son cartesianos o rectangulares, que es así, con un X y con un Y podemos hallar un cierto punto en el espacio, y las coordenadas en sistema polar en las que nosotros en vez de utilizar X y Y utilizamos un R y un alfa con ángulos. Solo por ahora estamos viendo esto. Un poquito más adelante voy a introducir ese sistema o esa base IJK. Por ahora tenemos estas dos diferencias, que podemos hallar puntos con un Y y con un X, o podemos hallar puntos con un R y con un alfa, un ángulo y un radio, que va a ser lo mismo. Y otra vez, sus ecuaciones de transformación, muy importantes. Las vamos a utilizar a cada rato al hacer ejercicios. Ahora vamos al siguiente
Siguiente subtítulo, que son cantidades vectoriales y escalares. ¿Alguien sabe qué es un escalar? Tal vez haya escuchado el término antes. ¿Que sube? Ah, no. Parece de escalar, ¿no? De que va trepando. Escalares. ¿Qué son los escalares? Es una cantidad matemática. Aquí voy a poner cantidad matemática. Es una cantidad matemática, entre paréntesis, número, que solo necesita, vamos a poner que solo necesita módulo. Muy bien, vamos a poner ejemplos. El 3 es un escalar, es un número nada más. Luego tenemos el 15. ¿Alguien me da otro escalar? 25. 25. Por si acaso también podemos ponerle con unidades. Alguien me puede decir 16 grados. Ah, sí, es un escalar eso. A ver, ¿alguien más? Con unidades, a ver. Cualquier cosa. 10 kilómetros. Correcto, Miguel, 10 kilómetros. A ver, ¿a quién más voy a hacer participar? A Emily. ¿Qué otra unidad? O bueno, ¿qué otro escalar me podrías mencionar? 13 millas. 13 millas, correcto. ¿Quién no ha participado? Leo y Abigail, ¿sí, no? ¿O Alejandra? Sí, yo participé. Allí, entonces Alejandra. Ale. Sí, no, Leonardo. Creo que, creo que no. 8 metros, no lo escuché muy bien hace rato. ¿8 qué? Metros. Ya, 8 metros, está bien. Ya, bueno, podemos ver así. 8 metros. Todos estos son escalares. Números con algún tipo de unidad son escalares. Que solo se necesita el número. Ahora vamos a definir las cantidades vectoriales. Los vectores son cantidades matemáticas que necesitan, o sea, para poder describirlos, necesitan eh, un módulo, una dirección y un sentido. Y aquí lo veo. Un sentido.
yo ya puedo decir que van a tener dirección y sentido porque ya hemos introducido a nuestro lenguaje lo que es un sistema coordenado. Conocemos lo que son estos cuadritos. ¿Ah? Bueno, entonces los vectores van a tener un módulo, una dirección y un sentido. Vamos con ejemplos de vectores. Por ejemplo, la velocidad es un vector, ¿no? Es una flechita que nos indica hacia dónde se va a mover el objeto. ¿Quién más me dice algo? Tal vez algo que sea un vector. ¿El sentido? No, el sentido no es un vector. La fuerza. Fuerza también es un vector. La fuerza, ¿qué más? A ver. Aceleración también es un vector. Etcétera. ¿Cómo se representan usualmente a los vectores? A un vector usualmente se lo representa así. Ponen un sistema coordenado, el que más les agrade. Ya, ponemos ahí nuestro sistema coordenado. Como les digo, es a gusto de la persona que quiera dibujar. Ponemos nuestro sistema coordenado en lo que siempre, X y Y. Y el vector se lo dibuja. Los escalares, por ejemplo, serían solo puntitos, ¿no? Un número. Es un número nada más, es un punto. Pero los vectores ya no son solo puntos. Y los vectores se representan como es una representación inicial, es como una flecha. Ahora Fabi me va a ayudar con esto, es la que tiene más experiencia con los vectores. El vector, este de acá, vamos a nombrarlo. ¿Qué nombre quieren darle? D. Ya, el vector B. Para identificar que es un vector, ustedes escriben una rayita aquí encima de B. Esto significa vector B. Si quieren escribir una escalar, es sin rayita. Esto es el escalar X y esto es el vector X. Muy bien. Esto es escalar X. Escalar X. Y este de acá se lee como vector X. Es la notación que vamos a utilizar. Bien. Va a tener un ángulo. Y va a tener, bueno, aquí quiero que me digas tú, Fabi, ¿dónde está el módulo de este vector? ¿Qué es el módulo? Es la longitud del vector, el tamaño del vector. Correcto. El módulo es el tamaño del vector. Es el tamaño del vector. Y es todo esto. Todo ese largo es su tamaño. Y se lo escribe como B nada más. Sin la rayita. Sin la rayita significa el módulo de B. Entonces, esto es el tamaño de B. Va a tener una cierta dirección. La dirección es el tita. Esto de acá es la dirección. ¿Y dónde está el sentido? Es hacia donde apunta. Aquí está el sentido. Entonces, nuestro vector va a tener esos tres ingredientes, ¿no? Un módulo, un tamaño, una dirección, un ángulo en el que va a estar inclinado y un sentido.
hacia dónde está apuntando. Muy bien. Ahora vamos a, fíjense, hay mucha semejanza entre esto y esto, ¿verdad? O alguien no le encuentra la igualdad a esto de aquí, que es un vector, y esta forma de acá. Tiene un ángulo, un tamaño y apunta hacia un lugar. Entonces, estas ecuaciones de transformación nos van a ser muy útiles para cuando nosotros describamos lo que es un vector. Estas son entonces las diferencias entre escalares y vectores. Los escalares son solo números. En el plano cartesiano, yo podría representar a un escalar como un punto. Esto de aquí, vamos a ponerle P. Esto es un escalar. Es un punto nada más. Esto es una escalar. Y un vector es una representación que le damos es una flecha. Ya después van a poder eh, ver que la representación de la flecha se queda muy corta para otro tipo de cosas que necesitamos hacer. Listo, aquí está. ¿Alguna duda de este subtítulo? Siguiente. Ah, cierto. Siguiente va a ser propiedades de los vectores. A los escalares ya los hemos estudiado en aritmética, en álgebra. Ahora vamos a estudiar los vectores. Algunas cosas nada más. También hay un álgebra vectorial. Propiedades de los vectores. Igualdad de vectores. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, dibujo mi plano cartesiano y acá voy a tener un vector. Este es el vector A y va a ser igual a otro vector siempre y cuando sea lo mismo. Miren, voy a agarrar el vector y voy a copiarlo. Otra cosa interesante de los vectores es que pueden moverse libremente en el plano. Ya. Este es el vector B. Son iguales con A siempre y cuando tengan el mismo módulo. Miren, tienen el mismo tamaño, la misma dirección y el mismo sentido. Pero no importa que yo lo ponga acá arriba o acá abajo, van a tener lo mismo. ¿Bien? Apuntan hacia el mismo lugar, tienen el mismo ángulo y tienen el mismo tamaño. Entonces ustedes pueden decir que el vector A va a ser igual al vector B. ¿Por qué? Tienen mismo módulo, mismo sentido
y misma dirección. Si un vector tiene estas tres cosas, entonces son iguales. Si A tiene lo mismo que B, mismo módulo, mismo sentido, misma dirección, entonces ustedes pueden afirmar que estos vectores son iguales. Muy fácil, ¿no? En la primera propiedad. Vamos con la suma de vectores. ¿Los vectores se suman? Sí, se pueden sumar. Suma de vectores. A ver cómo lo pongo. La forma de escribir que va a haber una suma es así. Ustedes le pueden poner lo que sea, suma o R. Esto de acá va a ser la suma de A más B. Y se escribe de esta manera. Vamos a tener un vector. Un vector A. Y luego acá, voy a hacerlo con otro color. Un vector B. ¿Cómo descubrimos hacia dónde está el vector S? O sea, la suma de estos dos, ¿no? Con el método del paralelogramo, ¿no? Es solo un método para dibujar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, voy a copiar la dirección de B, y está, y la voy a copiar aquí. Se lo hago con la red. Pongo líneas punteadas, ¿está? Y ahora la dirección de A, ¿ya? Y eso lo llevo hasta la flechita de B. Ah, me falta en B. Ahí está. Listo. Entonces el vector resultante, S, va a ser esto. Es donde se unen hasta ahí, hasta su intersección. Esto va a ser S. Esa es la manera en la que se van a sumar los vectores. Pero no solo para dos vectores, podemos tener, a ver, ¿cómo lo hacemos esto? Ah, otra cosa más. Ya vi. La suma de A más B conmuta. Es decir, que A más B va a ser lo mismo que B más A. El orden no importa, va a dar lo mismo. Así que es conmutativa la suma de vectores. Luego vamos a hablar de, esta es la suma. Ahorita vamos a hacer ejercicios. Negativo de un vector. El negativo de un vector. Vamos a tener el vector A. Su negativo es menos A. Primero mi sistema de coordenadas. Ahí está. Este es el vector A. ¿Y quién es su negativo? Miren, tiene 1, 2, 3. Es rojo, ¿no ve? Aquí. Va a tener el mismo tamaño, pero ¿qué es lo opuesto que tiene? El sentido opuesto.
Vean, uno apunta hacia aquí y el otro apunta hacia este lado. Entonces, el negativo de un vector es cuando tú le cambias el sentido. Hay que cambiarle el sentido al vector. Entonces, esto de acá es el vector A positivo y el vector negativo de ese va a ser uno que esté apuntando hacia el otro lado. Va a tener el mismo. El tamaño de esto va a ser A y el tamaño de esto va a ser A igual. Ojo, tengan cuidado, no hay un menos aquí, no. El tamaño es algo positivo que tomamos, es positivo. Va a ser A y el tamaño de aquí también es A. Ambos tienen el mismo tamaño, pero lo único que es diferente es su sentido. Eso es el negativo de un vector. Y lo que nos lleva a la siguiente propiedad, que es la resta de vectores. ¿Los vectores se restan? Sí, se pueden restar. Resta de vectores. Y se lo puede escribir de esta manera. A menos B. Que al final esto simplemente es una suma. Es una suma de A más el negativo de B. ¿Vean? Simplemente es hacer una suma. Entonces, restar vectores no es más que sumarlo. Si yo quería esto, por ejemplo, vamos a tomar este ejercicio. Lo mismo. Control C. El mismo ejercicio. Aquí lo voy a poner. Sí. Aquí. Ya. Y vamos a llamar a nosotros D como la diferencia. D va a ser igual a la resta A menos B. Muy bien. De aquí, ¿cómo convierto a B en negativo? Bueno, simplemente copio a B, el mismo tamaño, exactamente lo mismo. Aquí voy a hacer un tip para no confundirlos. Voy a agarrar a B y lo he copiado. Aquí está. Es el mismo vector, pero lo voy a poner aquí y van a ver qué voy a hacer. Le estoy cambiando el sentido. Este era B, el que está apuntando hacia abajo, y ahora este que está apuntando hacia arriba es menos B. Ya está. Ahora lo único que tengo que hacer es sumar A menos B, como lo he hecho aquí, A menos B. Y utilizo el mismo truco, el del paralelogramo. ¿Ya está? Y aquí está. Y el vector D lo voy a escribir como rojo. Ya está. Esto de aquí es el vector diferencia. Vean, por un lado lo suman, que es lo que hemos hecho aquí, sumarlo. Y por otro lado ahora estamos creando la resta, que la resta va a ser hacia arriba. Con estos dos vectores, A y B. Vean, las restas es igual que sumar, solo cambia la dirección. Ya está. Tenemos entonces eso de ahí. Ya, listo. Ahí está mucho mejor. Eso es. A menos B. Y bueno, esto de acá yo lo voy a sacar, no necesitamos. O lo dejo así. Ya lo voy a dejar así. Entonces así se restan los vectores. ¿Qué más nos faltan? Preguntas hasta aquí.
ya no hay preguntas, voy a hacer el siguiente. Siguiente propiedad. Recuerden, son propiedades, cosas que podemos hacer con los vectores. Ya, luego voy a entrar a eso. Ahora, multiplicación por un escalar. Todavía no estamos entrando a multiplicación de vector por vector. Ahora estamos en multiplicación de escalar por vector. Multiplicación de escalar por vector. Esto es sencillo. Por ejemplo, voy a tener a mi vector A, así. Y ahora yo quiero el vector 3A. ¿Qué es 3A? Simplemente 3 veces A. 1, voy a utilizar los de 1, 2, 3. Esto de aquí es 3 veces A. Simplemente lo hace crecer al vector, ¿no? Era de este tamaño, ahora es 3 veces más grande. Vamos con otro. Hace crecer a los vectores. ¿Qué tal esto? Esta vez voy a tener, a ver, 3, 6, 7, 8. Este va a ser el vector B. Ahora voy a multiplicarle un medio de B. ¿Qué creen que le haga? A ver, ¿algún voluntario? ¿Qué tal tu Fab? Disminuirlo. Disminuirlo. ¿Pero por cuánto? Por la mitad, La porque es un mitad. medio. Ajá, exacto. Este tiene 8 cuadritos. Entonces voy a tener que dibujarlo con 4 cuadritos. 4. ¿Qué hacen entonces los escalares a los vectores? Los hacen crecer o los hacen más pequeños, ¿no? Es lo mismo que multiplicar 3 por 3, 9, hace crecer al 3. Entonces a un vector le va a aumentar su tamaño nada más. Primero era, me estoy equivocando aquí. ¿Ve? A este que era grande, al multiplicarlo por un medio, lo he hecho chiquito. A este que era chiquito, al multiplicarlo con este 3, lo he hecho más grande. Eso es lo que hacen las multiplicaciones de un vector por un escalar. Luego, Profe, Emily dice que le acepta la reunión. Por favor, se salió. ok, un segundo, y debe estar. Ya, creo que ya se unió, ¿no? Creo que no. Sí, ahora Ahora, sí. Sí, perdón. Ya, antes de proseguir. Ya, a ver, ¿qué hacemos? Viaje de vacaciones. A ver. Vamos a sumar por el método del paralelogramo. ¿Ya? Voy a entrar a un nuevo subtítulo. ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que son los vectores y sus propiedades? ¿Se multiplican por otro escalar? ¿Se suman y se restan? Ok. Aquí vamos a ponerle suma o resta, da lo mismo. De vectores.
por el método. Bueno, suma de vectores, no le voy a poner ningún nombre de métodos. Aquí simplemente voy a poner primer método. Para esto solo necesitamos lo que ya habíamos visto. Voy a poner un ejemplo aquí. Ejemplo. De esta manera vamos a poder sumar o restar vectores. Lo que se nos venga. Aquí lo pondré y vamos a hacerlo más amplio. Hasta ahí. Tenemos nuestro sistema de coordenadas, el cartesiano. Y vamos a dibujar nuestros vectores. Voy a tener dos vectores aquí. El vector A. Que va a tener un ángulo de 70. Luego, el vector B. Aquí, en el eje X. Este de aquí es el vector B. Quiero hallar la suma. ¿Cómo hallo la suma? Bueno, para esto vamos a emplear algo. Este es el método. Voy a poner el teorema del coseno. El teorema del coseno tomado con esto. Vamos a tener una cierta... primero dibujemos ahora su resultante de su suma, que es lo que queremos. Primero voy a hacer líneas aquí, lo del vector B. Luego líneas de A, ahí está, hasta 70 grados, ahí. Y el vector resultante es este, ¿no? Dibujado por el método de paralelogramo. Y ahí está. Esto de aquí tiene que ser la suma. La suma de A más B. Bien. ¿Qué me dice el teorema del coseno? Me va a decir que el tamaño de S, que es lo que quiero averiguar, al cuadrado va a ser igual al tamaño de A al cuadrado más el tamaño de B, bien al cuadrado. Aquí era segundo seno de tita más 2 veces A por 2 veces, o bueno, por B, por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Ahorita le voy a quitar 70, que sabemos que vale 70, y le voy a poner solo un ángulo genérico, que sea, he utilizado esto. Claro. El ángulo entre estos dos va a ser tita. ¿Ya? Un ángulo cualquiera. Es el ángulo que está entre A y entre B. Lo estoy rellenando el angulito. Bien, entonces va a ser el ángulo entre los dos vectores, entre A y B, y el ángulo es tita. Esta es la manera general de utilizarlo. Esto es el teorema del coseno. Con el teorema del coseno puedo hallar S. Luego ya está. Vamos a ver el tamaño. Aquí voy a poner los datos que necesito para resolver este ejercicio.
el ángulo es 70, el tamaño de A va a ser, bueno, podemos ponerle como 10, el tamaño de B va a ser 12. Ya tenemos los datos. Vamos a hallar el tamaño de este vector. ¿Cuánto va a ser? Vamos a ponerlo. Utilizamos el teorema del coseno con los datos. Tenemos aquí. S al cuadrado tiene que ser a al cuadrado, que es 10, más b al cuadrado, que es 12, al cuadrado, más 2 por a, 10, y por b, va a ser 12. Por el coseno del ángulo, que es 70. ¿Cuánto sale esto? Okay. A ver si alguien me ayuda. 10 al cuadrado más 12 al cuadrado más 2 por 10 por 12 por coseno de 70. 10 al cuadrado más 12 al cuadrado más 2 por 10 por 12 por el coseno de 70. A mí me sale 326,08. Sí, a mí también me salió. Ok. Ahora, aquí hay un cuadrado. Entonces, hay que sacarle la raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada a esto y raíz cuadrada a esto. ¿Cuánto le sale? 18,05. Correcto. Entonces, con esto podemos hallar el tamaño de las... Ahí está. El tamaño del nuevo vector. Y alguien me puede preguntar, muy bien, profesor, ya hemos hallado el tamaño del vector, pero ¿qué hay del ángulo? A ver, voy a acercarlo a esto. Hemos hallado el tamaño de S, el vector resultante, pero, y tenemos esto de dato. Esto de aquí es el ángulo, pero es el ángulo entre A y B. Aquí lo puedo poner. Tita va a ser el ángulo entre A y B. No, esta notación está horrible. Ya. Pero aquí se nota, ¿no? Que tita es de A y B. Pero ¿qué hay de el ángulo de S? Le vamos a llamar alfa. ¿Cuánto es alfa? Recuerden que para describir un vector necesitamos su sentido, ya lo tenemos en el gráfico. Su módulo, aquí está su módulo, es 18. ¿Y qué hay de alfa? ¿Cuál es su dirección del vector resultante? Vamos a utilizar otra fórmula. A esto lo bajaré. Recuerden, estas fórmulas son del primer método. Lo pondremos aquí, ¿no? Ahí. ¿Cómo le llamo ahora esto? Ley de senos. Bien, para esto voy a ver. A ver. Necesito ángulo. Ya. Con la ley de senos yo voy a encontrar, aquí voy a tener un ángulo beta. Y aquí está el ángulo tita. Me dice que seno de beta sobre S va a ser igual a
A seno de tita. No, miento. Seno de alfa, que es lo que queremos. Seno de alfa por o sobre A. Esa es la fórmula que nosotros estamos buscando, pero nosotros no tenemos a beta, tenemos a tita. Así que acá voy a convertirlo. Vamos a tener, en vez de seno de beta, coseno de tita sobre S va a ser igual a seno de alfa sobre A. Vamos a poner aquí primera fórmula, segunda fórmula de la ley de senos. Ya tenemos esto. Y nos va a relacionar el vector S con este vector A, que tenemos este dato, tenemos el ángulo tita también. A ver, seno de alfa. Estar aquí proyectado. Sí, está bien esto. Y beta acá. Muy bien. Vamos a utilizar esta fórmula para hallar el ángulo. Ponemos coseno de tita, que es 70, sobre S. Y S vale 18,05. Esto va a ser igual a seno de alfa, que no tenemos el alfa, es lo que estamos buscando, sobre A. A vale 10. Esto va a multiplicar aquí. 10 por el coseno de 70 sobre 18,05. Entonces eso va a ser seno de alfa. ¿Cuánto me sale? A ver, voy a quitarlo. Es 10 por el seno de, coseno de Me sale 0,18. 0,18. ¿A alguien más le sale eso? Ah, es 18, ¿no? 18. 0,18. Ok. Aquí creo que, sí, aquí he cometido un pequeñísimo error en la formulita. Aquí, a este coseno. Bueno, no pequeño, gigantesco. Va a ser seno de 180 menos tita. Así va a ser. En vez de escribir seno de beta, podemos escribir seno de 180 menos tita. Yo lo estaba confundiendo con un ángulo recto 90. A ver, vuelvan a ayudarme con los cálculos. Les tiene que salir 0,50 y algo. Entonces ponemos aquí seno de 180 menos 70. Y eso me da 10 por el seno de 110. ¿No? Ahora sí. 10 por el seno de 110 entre 18,05 me da 0,52. Y sacando seno inverso de esto, hallamos alfa, que me da 31,37. Ya está. Ahora sí ya tenemos tanto el ángulo como el tamaño.
Importantes esos dos de acá. Ley de senos y teorema del coseno. O ley de cosenos también le dice. Estos son los datos y estas son las fórmulas necesarias para resolver el ejercicio por el primer método. Muy bien, ¿hasta aquí se entendió? Para sumar y restar vectores necesitamos estas fórmulas. Teorema del coseno, ley de senos. Aquí tenemos esto y se lo procede de esta manera. ¿Cómo salió la suma de 18.05? Esto de aquí, utilizamos la primera fórmula. Para hallar S, pusimos aquí los datos. A, el tamaño del vector A, más B, el tamaño de B, más 2 veces AB por el coseno de θ. Que va a ser esto, 10 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2 por 10 por 12 por el coseno de 70, con los datos que teníamos aquí. Ay, ya me fijé. Y directamente me dieron el resultado. Y eso le sacamos raíz y salió esto. Ah, ya, gracias. Ok. Ahora, cuando haya más tiempo, vamos a poder deducir estas fórmulas nosotros mismos, pero por ahora no hay tiempo. Estamos viendo vectores y esto viene a trigonometría. Esta es la suma por el primer método. Hay otro método que me gusta más y es lo que vamos a ver ahora. Ay, chin, chin, chin. Esto es lo que habíamos estado haciendo, ¿no? Antes, de forma rápida. Con esta explicación espero que esté un poquito más claro lo que es vectores, al menos para que conozcan. Componentes de un vector. Y vectores unitarios. Ahí está, unitarios. Ya, creo que ya hemos alcanzado a lo que estaban llevando. Muy bien, para esto vamos a tener que describir a un vector, pero con sus componentes. ¿Cómo se hace eso? Así. Vamos a tener un vector. Les recomiendo luego ver el video otra vez para que, bueno, para que no se pierda ningún detalle. ¿Cómo vamos a descomponer un vector? Ahora ya no voy a utilizar el θ ni tampoco el r, ¿no? Hace rato estábamos utilizando el tamaño del vector y el ángulo, ¿no? Ahora ya no vamos a necesitar. Vamos a utilizar el x y el y, es decir, sus componentes aquí. En el método del paralelogramo simplemente era trabajar en coordenadas polares. Esto de acá va a tener un tamaño al que le vamos a decir AX. Y la altura vamos a decirle AY. Se va a ser a X y a Y. Esta es la dirección X, esta es la dirección Y. Y además voy a definir dos vectores unitarios.
vectores unitarios. Y J. El vector I tiene módulo 1, le voy a poner así, y el vector J tiene módulo 1. Por eso se llaman unitarios. ¿Y dónde apuntan? Van a apuntar siempre en el mismo sentido. Aquí. Este de acá es I. Y el de acá va a llamarse J. Ya tenemos a I, que siempre apunta a X, y J, que siempre apunta a Y. Dirección X. Bueno, no dirección, sentido de X. Y este es sentido de Y. A la Y positiva, a la X positiva. Ya tengo esas. Luego, quiero que se acuerden de las fórmulas que habíamos escrito allá. Y aquí las voy a volver a repetir. Ya está. Podemos hacerlo así. Aquí va a haber un cierto ángulo, tita. ¿Para qué vamos a utilizar este tita? Nos sirve para descomponer un vector. Aquí voy a poner componentes. Aquí está vectores unitarios. Lo siguiente que necesitamos es las componentes. Vamos a ir de polares a cartesianos, donde AX, esto de aquí, va a ser igual al tamaño de A por el coseno de tita. Y AY va a ser A por el seno de tita. Esto ya lo había mostrado aquí. En las fórmulas, ¿no? Aquí tenemos el tamaño, era R, y para hallar esta distancia, X, hacíamos R por el coseno del ángulo de aquí. Y para Y, la altura, R seno del ángulo. Y aquí tengo otras fórmulas, R y alfa. Vamos a poder utilizarlas también aquí. Pero esta vez con vectores. Acá solo teníamos puras cosas, aquí tenemos las componentes. Y la otra fórmula va a decirme que A, por un lado tenemos estas, por el otro vamos a decir que A va a ser igual a AX al cuadrado más AY al cuadrado. Todo en raíz. Y el ángulo tita va a ser igual a la tangente menos 1 de AY sobre AX. Ya está. Para las componentes de vector vamos a necesitar hacer esto. Ahora, ya está. Vectores unitarios, aquí están, y componentes. El vector A voy a poder escribirlo de una manera especial. Aquí está. El vector A se va a poder escribir como la componente AX, o sea, el tamaño. ¿En qué dirección? En la dirección Y. Aquí. Más la componente AY en la dirección J. Esto es el vector A escrito en componentes. Vector A escrito en componentes. En la base cartesiana. En la base IJ. Entonces, este vector escrito en este nuevo lenguaje de bases va a ser escrito como componente en X, como AX en Y, más AY en la dirección J. Hagamos un ejemplo. A ver, un ejemplo.
Suma de vectores. Ejemplo. Paciencia, paciencia. Sé que es bastante condensado todo esto, pero les va a servir. Como lo estoy grabando, van a poder revisarlo otra vez. Un ejemplo. Teníamos dos vectores hace rato. Aquí igual vamos a hacer dos vectores. A, el vector B. Lo bonito es que no es necesario ya dibujarlos. Vamos a tener a 5i menos 2j, pero como es una sesión de enseñanza, vamos a dibujarlos. Y b va a ser igual a 4i más 3j. Estos vectores están escritos en este lenguaje, en la base ij. ¿Cómo los dibujo? ¿Cómo los represento así? No hay ningún problema. Vamos a hacer nuestro sistema cartesiano, nuestro plano cartesiano. ¿Cuál es el siguiente paso para dibujar estos? Pongo y, x. Vamos a dibujar a A primero. A me dice 5 en y. Esta es la dirección en x. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Luego menos 2 en j. Hacia arriba son positivos, hacia abajo negativos. 1, 2. Entonces, el punto que estoy buscando está aquí, ¿no? Esto es 5 y menos 2. Mi vector está aquí. Listo, aquí está. Este es el vector A. ¿Dónde está el vector B? Bueno, vamos a copiar lo mismo que hemos hecho aquí. Es 4i, 1, 2, 3, 4. Hasta aquí es esto. Y luego 3j, positivo. Entonces va a ser... Ahí está el vector B. Ese va a ser nuestro vector B. Muy bien. ¿Cómo lo sumamos estos dos vectores? Ya hemos visto que esto se puede dibujar. Lo hemos dibujado. No es nada del otro mundo. ¿Cómo hallamos la suma? Quiero la suma de A más B. Y además quiero su tamaño y también quiero su módulo. Y solo me han dado estos datos. A más B. Bueno, es fácil porque copiamos todo lo que dice A. Luego todo lo que es B. Y sumamos los que son iguales, o sea, similares. Está I, bueno, no similares, semejantes. 5i con 4i y menos 2j con 3j. ¿Ya? Se tienen que emparejar así. Primero, 5i por más 4i me da 9i. Y luego, ese es el vector suma. En este caso, aquí. Luego, menos 2j más 3j, esto me da 1j, o sea, j nada más. El vector suma va a ser 9 en i y 1 en j. Vamos a hacerlo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se me sale 7, 8, 9. Y 1 en j aquí. Es decir, aquí va a estar el punto, ¿verdad? Si yo dibujo al vector suma, va a tener esta forma. ¿Está? Nada de método de paralelogramo. Ya estamos usando otro método. Y así se dibuja el vector. Mucho más sencillo que estar proyectando esto de acá. Ya lo hemos descrito. Y aquí está. Pero me están pidiendo el módulo y su ángulo. No hay ningún problema. Aquí tengo estas fórmulas que me ayudan. Me dice la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado.
Eso lo voy a utilizar aquí y me dice que S al cuadrado va a ser igual a la componente en X. ¿Quién es en X? 9. 9 al cuadrado. Más la componente en Y al cuadrado. Y eso es 1. Aquí hay un 1. Ah, perdón. Aquí no, ni siquiera es cuadrado. Ni siquiera es cuadrado. Directamente. Ya me da la respuesta. 9 al cuadrado va a ser 9 por 9, 81. Más 1. 1 al cuadrado es 1. 82. ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto es raíz de 82? 9,05. ¿Ya? Tenemos el tamaño de S. Súper fácil de encontrar con este método. Y el ángulo va a ser tangente negativo de AY sobre AX. Entonces, el ángulo de S, aquí voy a poner el ángulo de S. Este ángulo va a ser igual a tangente menos 1 de su componente Y. ¿Quién es la componente Y? Ah, es 1. Dividido entre la componente X. La componente X es 9. ¿Y eso cuánto me da? A ver, ¿alguien me ayuda? Tangente menos 1 de 1 sobre 9. 6,34. Eso. 6 grados, 34, ¿no? 6,34 grados. Ahí está. Ahora ustedes comparen, ¿cuál les gusta más? ¿El método del paralelogramo o este por componentes? Por componentes, la suma sale en un rato. Miren, es como sumar números, nada más. Y luego tenemos estas otras dos fórmulas para hallar su módulo y el ángulo del vector. Ok. Vamos a pasar ahora a lo último que nos falta. Estas son componentes y vectores unitarios. ¿Hemos hecho? Ahora viene algo importante, que va a ser bien fácil. Van a ver. Se llama producto escalar. Y entramos a la multiplicación de un vector con un vector. Aquí lo voy a poner, multiplicación. Vector con vector. Pero el nombre es por algo especial. Vamos a hallar el producto escalar a verde. El vector A va a valer ahora 6i menos 4j. Esto es 4. 4. Y va a valer, pues sí, menos 6j. Esto es A y esto es B. El producto escalar es esto. Es multiplicar A por, es un circulito, B. ¿Qué se hace? Producto escalar de A y B va a ser, bueno, va a tener dos formas. Va a ser igual a AX por BX más AY por BY. Esta es una manera. O también, esto es en componentes. Y con módulos y con ángulos, A por B es igual a A por B por el coseno del ángulo entre ellos. Gráficamente lo voy a poner acá.
No me olvido de mi sistema coordenado. Y voy a dibujar A y B donde sea. No es preciso. Aquí tengo A. Ya ve. Y entre ellos hay un ángulo. Theta. A va a tener un tamaño, aquí está. B va a tener un tamaño, aquí está. Ya saben, esta es la interpretación por componentes y esta es por, bueno, las coordenadas polares, módulos y un ángulo entre ellos. Nosotros, ¿cuál de ellos tenemos? ¿Por componentes o por ángulos? A ver, algún voluntario que me quiera decir. Por componentes. Por componentes. Entonces, como yo lo tengo por componentes, voy a utilizar la primera fórmula para hallar el resultado de A por B. A por B va a ser igual entonces a AX, o sea, el 6, o sea, la componente en X es Y. Si ponen 6 por componente en X de B es 2. Luego ponen más componente de Y en A es menos 4. Hay que respetar el signo. Menos 4. Componente de B en Y es menos 6. O podemos decirlo de esta manera. 6 por 2 y 4 por 6. Componentes por componentes. Igual que la suma, aquí igual. 6 por 2 y 4 por 6. El resultado va a ser 6 por 2, 18. Menos por menos me va a dar más. 6 por 4, 24. ¿Cuánto sale esto? 32, ¿no? 42, profe. Ah, cierto, cierto. Perdón. Es 24. 42. Tenemos A por B que nos dan 42. ¿Qué significa esto? El producto escalar de dos vectores, tenemos vector 1, vector 2, nos da como resultado un escalar. Entonces, producto de dos vectores, con este puntito nos va a dar un número, un escalar. Así se hace el producto escalar. Bueno, si alguien quiere usar esto de acá, simplemente de aquí puede sacar el módulo, es fácil de sacar el módulo, le saca luego el ángulo que va a tener entre el X, luego sacan lo mismo con B y van a ver el ángulo que va a tener, y suman los ángulos y van a poder hallar esta misma descripción. De aquí también sale una fórmula bonita. Tenemos estas fórmulas. Y de acá va a salir una tercera fórmula al combinarlas. Muy bonita. También hay que tenerla en cuenta. El coseno del ángulo va a ser igual a AX por BX más AY por BY dividido entre A por B. A es el módulo del vector, B es el módulo del vector. ¿Ya? Tres fórmulas. Pero esta simplemente es el igualar estas dos. Ese es el producto escalar. Y bueno, para finalizar, ya que estamos un poco cansados, ¿sí? Son varias horas. Segundo.
Entramos al producto, ya no escalar, vectorial. El producto vectorial ya no trabaja en 2 dimensiones, trabaja en 3. ¿Por qué? Vamos a hacer las diferencias. A ver, vamos a ver. Utilizaremos producto escalar. Hemos sacado un número, ¿no ve? De 2 vectores. Y tal vez alguien se pregunte, ¿pero qué es ese número? ¿Qué significa el número? Enseguida les voy a decir. Vamos a tener 2 vectores A y B. El producto escalar de A y B es esto. Este tamañito, que podríamos decir que parece la sombra de A en B. Este tamañito de aquí es ese número, A por B. Esto es el producto escalar, A por B. Y tiene una bonita propiedad, no la he escrito allá, cuidado. A por B va a ser lo mismo que B por A. ¿Sí? Conmuta, igual que la multiplicación, 3 por 5 es igual a 5 por 3. Eso por un lado es el producto escalar. Por otro, ¿qué es el producto vectorial? ¿Y por qué me está hablando de 3 dimensiones ahora? Es esto. Esto solo necesita el plano, pero el producto vectorial no. ¿Qué es entonces el producto vectorial? Bueno, voy a tener que dibujar mi... Voy a hacer uso de la regla. Bueno, mi sistema de coordenadas. Aquí tengo mi sistema de coordenadas. Este es el Y. Aquí también lo dibujaré, ¿no? Esto era el X. Y esto es el Y. Esto lo voy a dibujar en otra posición, como si estuviera sobre la mesa. Aquí está el, este es el X y este es el Y. Voy a volver a dibujar esto que hemos hecho aquí. El B está en la dirección X, el B era aquí. Este es mi vector B. Y el vector A está así, algo así. Ese es el vector A. Ya tenemos al vector X y al vector A, solo que los estoy poniendo en un plano inclinado, como si sobre aquí fuera el piso. Esto de acá va a ser el piso. ¿Por qué? Porque voy a necesitar una tercera coordenada llamada Z. Imaginen que es la esquina de su cuarto. Ya no vamos a trabajar en un mundo bidimensional, o sea, de solo un plano, una hoja. Ahora ya es tridimensional. Utilizamos el eje Z, que va hacia arriba. ¿Qué pasa con la multiplicación del producto vectorial? El producto escalar me daba un número. El producto vectorial me da otro vector. Al multiplicar B por A, voy a moverlo en este sentido a B, B por A me da un resultado. Me da el vector
me da el vector C. La multiplicación de B por A me va a dar otro vector, es el vector C. Y acá tiene una propiedad. Y se escribe así, B por A es igual a C. Además, que este producto no conmuta. A por B va a ser igual a menos B por A. Que si le dan la vuelta no va a darles lo mismo como acá. A por B igual a B por A. Si le dan la vuelta, va a salir un negativo aquí. Eso quiere decir que A por B va a darles un C negativo aquí. Eso va a ser A por B. Esto es el producto vectorial. ¿Cómo se calcula? Con componentes. Voy a poner las fórmulas necesarias para el producto vectorial. El tamaño, eso es el módulo de A por B, en otras palabras, el C, digamos, el módulo es igual a A por B, seno de, seno de tita, ¿no? El ángulo entre A y B es tita. Es tita. Esto va a ser una fórmula. Por componentes es algo más bonito. A por B, vamos a poder sacarlo de esta manera. Aquí voy a poner la componente I, la componente J, la componente K. Y aquí voy a poner la componente de A en X, la componente de A en Y, y si tuviese la componente de A en Z. K va a ser para la dirección Z. K es dirección Z, vector unitario Z. Igual que hablamos del I y el J, el K es el vector unitario que está en el sentido de Z. Entonces, arriba voy a poner A, el vector A, y abajo el vector B. Voy a poner B de X, B de Y B de Z. Y esto va a ser AY menos, no, AY por BZ menos AZ por BY. Eso en la dirección Y menos, ahora para la J va a ser AX por BY menos AZ por BX. Esto en la componente J. Esas son las fórmulas. Continúo. Más, ahora para la componente Z, va a ser AX por BY menos AY por BX. En la dirección K. Ya está. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para el producto vectorial. Otra vez nuestro ejemplo. Aquí voy a poner un ejemplo para utilizar esta fórmula.
teníamos acá, ¿no? Un ejemplito. Voy a copiar el anterior. Por un lado hemos sacado su producto escalar y ahora podemos sacar su producto vectorial. Aquí. No, era... aquí está. Lo voy a copiar. Ahí ve. Que nos ha dado 42 su producto escalar. Ahora vamos a ver su producto vectorial. Ya está. ¿Cuánto va a ser el producto vectorial de A por B? A por B va a ser, aquí pongo componente I, componente J, componente, bueno, esto ya ni siquiera es necesario. Directamente aquí. AY, ¿quién es el AY? Es menos 4. Menos 4 por BZ. BZ no hay aquí. Aquí voy a poner más 0, más 0K, porque no tiene más 0K, ¿no? No tiene ninguno de ellos. Entonces va a ser AY, que es el 4, por BZ. El BZ es 0. Menos AZ, que es 0, por BY. Y BY es menos 6. Todo esto en la dirección de I. 4 por 0, 0. 0 por 6, 0. Todo esto se hace 0. Menos la dirección J. Ahora vamos a hacer la J. AX es 6 por BY. A ver. Ah, no, este de acá me equivoco. Esto es EZ. Ya. 6 por 0. Eso va a ser primero. Menos AZ, que es 0, por BX, que es 2. Esto en la dirección J. Todo esto se hace 0. Porque 6 por 0, 0. 0 por 2, 0. 0 menos 0, 0. Más, ahora viene AX por BY. AX es 6 por BY. Es menos 6. Menos AY, que es menos 4, respetando el signo, por BX, que es 2. Todo esto en la dirección de Z o K. Al final, A por B va a ser igual a 6 por 6, 36. Menos por menos más 2 por 4, 8. ¿Cuánto es esto? Menos 28. Entonces va a ser menos 28K. A por B, esto de aquí, me va a dar un menos 28, o sea, va a estar apuntando hacia abajo. Esto voy a llamarle vector C. ¿No? Aquí está mi... Entonces, vector C. Voy a hacerlo gráficamente para que se entienda qué ha pasado. Vamos a tener la dirección Z, la dirección Y, la dirección X. Y teníamos nuestros vectores. Me daba, hacia este lado me daba el A. Y el B me daba aquí. Menos 6J. Y aquí está el B. Ah, creo que aquí tenía que hacerlo el B mejor. Este va a ser B. Este va a ser A.
me está pidiendo multiplicar A por B. Entonces voy a tener que ir de A hacia B. Y el resultado me da C. C está en la dirección de menos K, ¿no? Aquí es positivo y como me da un menos aquí, entonces hacia abajo tengo que dibujar. Esa es la multiplicación de A por B. Y si ustedes multiplicaran B por A, seguramente C les va a salir hacia aquí. Les va a salir 28K. Eso pueden hacer como práctica, multiplicar ya no A por B, sino B por A. Y van a sacar el mismo resultado, 28. Solo el signo va a cambiar. Y bueno, ahora sí, digamos que hemos dado un súper maratónico de vectores. Hasta aquí llegamos con las definiciones y algunos ejemplos. Bueno, tal vez tengan dudas, algo. Por lo pronto, pudimos hacer esto. Fabi y al resto también espero que les sirva. Les va a servir mucho para sexto, cuando hagan, no, incluso para quinto, cuando hagan dinámica, les va a servir bastante. Y vamos a tener tiempo de hacer más ejercicio. Por ahora, esa era como la introducción y el resumen de todo lo que es vectores, sus fórmulas. Voy a poner los apuntes en el Classroom para que lo vean. Y el video les voy a poner también en el Classroom, el link para que lo puedan ver. ¿Les parece? Y por si alguna razón me olvido hasta la noche, ya tipo 9, me mandan un mensaje así con toda confianza para que lo suba. Estoy haciendo varias cosas, se me puede pasar. No lo hago a propósito. Profe, la gráfica de A y B, ¿cómo sería eso? O sea, con los datos que te ha dado antes. Ok, a ver, aquí lo ponemos otra vez. ¿Esto quieres dibujar? Un rato ya va esto. Esto de aquí quieres dibujar, ¿no? Ah, sí, exacto. Está, parece que lo hemos dibujado aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo hemos dibujado. Ah, no lo hemos dibujado. Tienes razón, ya, a ver, lo dibujaremos. Pero en 2 dimensiones lo dibujaremos. Muy bien, porque solo A y B solo tienen 2 dimensiones, no tienen 3. Aquí voy a poner el ejemplo. Muy parecido a esto nos va a salir el A arriba y el B por abajo. Algo así. Acuérdense. 6, ¿no? 3, 6, 3, 6. Ya, algo ahí necesitamos. Este va a ser Y, este va a ser X, y bueno, saliéndose hacia la pizarra va a estar el Z, ¿no? Pero no podemos dibujar 3 dimensiones. Primero el vector A, me da 6i menos 4j y 0k. Si no hay k, entonces ya no, ni siquiera lo dibujo. Entonces tengo 6i, eso significa 6 en x. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego menos 4 en j. 1, 2, 3, 4. Es decir, aquí. Vamos a ver si lo dibujo bien. Esto es el A, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? Tal vez el cómo lo he dibujado. Se entiende, profe. Ok. Ahora dibujemos el B. El B me dice, lo haremos con azul. El B me dice 2 en Y, o sea, voy a tener 2 en X, y luego menos 6 en J. Voy a tener 1 hacia abajo, ¿no? Porque estamos en negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aquí sería. Uy,
Hacia aquí sería el B. No, fíjense, como he hecho, aquí estaba el X y aquí está el B. Aquí está el eje X, el eje Y. Y esto solo lo estamos viendo desde otra perspectiva, desde 3 dimensiones. Ahí está. ¿Ven? Y al multiplicarlo, íbamos así. Ese es el sentido en el que vamos a multiplicar B por A. Por eso nos va a salir hacia abajo. Perdón, estamos multiplicando A por B. A por B nos va a salir hacia abajo. Y bueno, acabo ya explicarles lo que es la regla de la mano derecha. Pero tal vez pueda compartirles esto. Un segundo. Ustedes me dicen si se ve. Esto es la regla de la mano derecha. No quiero compartir, a ver. Ya está. Ahora van a poder ver mi mano. Cuando ustedes multiplican un vector A por B, fíjense hacia dónde va el pulgar, hacia arriba, A por B. Pero el otro lado es cuando multiplicamos A por B. ¿Ven? Sigan esa dirección. El vector que necesite multiplicar, hacia dónde lo van a llevar. Por eso la línea que puse. En este caso, si yo tuviese un vector en este sentido, y lo voy a multiplicar con un vector que está ahí, tengo que hacer este movimiento. Fíjense hacia dónde va la flecha, hacia allá. Eso quiere decir que yo voy a ir A por B, y la dirección del vector resultante va a ser hacia arriba. Pero si yo elijo el contrario, ir de este a este, el vector me da hacia abajo. Por eso el signo menos. No es lo mismo A por B que B por A, porque el signo cambia. En un lado va hacia arriba y en el otro va a tener que ir hacia abajo. Digamos, esa es la explicación. Ahora lo voy a dejar de grabar. Ya saben, lo voy a colocar en el Classroom para que lo puedan revisar otra vez.